Las películas más polémicas de todos los tiempos. Autor, José Dueso. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. Este libro ofrece pormenores de más de 2 centenares de películas tenidas, a nivel mundial, como el más de lo más en cuanto a polémica cinematográfica se refiere. Lógicamente no todas son de gran calidad, alguna ni siquiera de una calidad mínima, pero sí puede asegurarse que dentro de esta cifra aparecen grandes obras maestras y, junto a ellas, otras que han destacado especialmente por resultar atípicas. Segunda parte de 4. Éxtasis, 1933. Gustav Machatí, Checoslovaquia, Austria. Drama, romántico. Eddie Kiesler, Eddie Lamar R.R., Aribert Moog, Zvonimir Rogos, Leopold Kramer. 95 minutos. Título de culto, que se cuenta entre las más señeras obras de la historia del erotismo en el cine. En esta cinta, rebosante de imágenes poéticas y con un montaje magistral, se nos muestra un adulterio sin ningún disimulo. Por algunas de sus escenas, en las que aparece desnuda, u otra en la que finge un orgasmo, así como por razones ajenas a lo cinematográfico, la futura y célebre estrella de Hollywood Eddie Lamar se convirtió en un mito erótico y en una leyenda en sí misma. De hecho, ha venido pasando por ser la primera película comercial en la que se muestra una mujer desnuda. Aunque vista hoy resulte ingenua e inofensiva, en su día asombró por su audacia sexual y fue condenada públicamente por Pío XII pese a haber sido premiada en Venecia. Estuvo prohibida en medio mundo y tanto en USA, inicialmente también prohibida, y condenada por la Legión de la Decencia Católica, como en la Alemania de Hitler le fueron suprimidos los desnudos. Por otro lado, el primer marido de la actriz, un magnate de la industria armamentística, simpatizante del partido nazi y tipo impresentable, cuando ella le abandonó y huyó a América intentó destruir todas las copias del filme y hasta lo consiguió en parte. Sin embargo se salvó una, que al parecer tenía en su filmoteca Mussolini. Años después, Lamar declararía que las polémicas escenas las rodó bajo amenazas del director Machatí. Pero Eddie Lamar, además de actriz también fue ingeniera de telecomunicaciones e inventora. Entre sus inventos más destacados figura un sistema de comunicación secreto, antecesor de lo que luego se ha conocido como salto en frecuencia, usado para teledirigir torpedos por radio. Precisamente, cada 9 de noviembre, cumpleaños de esta austríaca fallecida en 2000, en su honor se celebra el Día Internacional del Inventor. Éxtasis se estrenó en España en 1935, durante la II República, recibió elogios y se convirtió en un icono para los movimientos naturistas, o desnudistas, como también se decía entonces, pero fue prohibida y retirada de la circulación con la llegada de la dictadura franquista. El crimen del padre Amaro, 2002. Carlos Carrera. México, España, Argentina, Francia. Drama, romántico. Gael García Bernal, Ana Claudia Talancón, Sancho Gracia, Angélica Aragón. 118 minutos. Joven sacerdote católico se enamora en su primer destino de una catequista adolescente y la deja embarazada. Cuando parece que el aborto será la mejor salida, la cosa se complica. Estupenda adaptación de la novela dehesa de Queirós, escrita en 1875, pero trasladándola al México actual, en la que también se abordan asuntos tan espinosos como el propio celibato, la corrupción del clero, la teología de la liberación o la hipocresía eclesiástica. La controversia y el escándalo rodearon a este título incluso antes de su estreno, al pretender grupos integristas católicos prohibir su comercialización. Hasta el presidente de la República, Vicente Fox, hubo de tomar cartas en el asunto ante el cariz que cobraban los acontecimientos y ordenó su proyección privada ante personalidades religiosas, pues la cinta estaba producida en parte por una institución pública. También quiso impedir su proyección el grupo derechista, Pro Vida, que incluso intentó demandar al gobierno. Finalmente la película se estrenó y pasó a convertirse en la más taquillera de la historia mexicana. Eso no impidió que grupos religiosos de extrema derecha se manifestasen ante los cines y que se produjesen altercados.
Como suele ser frecuente en estos casos, una encuesta realizada por una revista de tirada nacional recogía que el 90% de los que estaban contra la película no la habían visto. Entre las mejores 100 películas iberoamericanas, elaborada por noticine.com. Figura en el puesto N, 27. El Topo, 1970. Alejandro Jodorowsky, México Western. Alejandro Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, José Legarreta, Alfonso Arau, 125 minutos. Western iniciático, surrealista y sangriento, en torno a un pistolero, cuyo apodo da nombre al título, que, venciendo a los mejores competidores, como a un coronel lascivo que tiene sometida a una comunidad de franciscanos, busca la iluminación. Una rareza vanguardista tan pedante como provocativa, y título de culto. Por sus bizarras escenas de sexo, y visualmente muy llamativas, ocupa también un puesto de honor en la historia del erotismo en el cine. Ignorada por el gran público y aborrecida por los puristas cinematográficos, pero altamente recomendable para amantes de extravagancias, es, sin lugar a dudas, la gran obra maestra de su peculiar director, cofundador del movimiento Pánico, junto con Fernando Arrabal. En España estuvo prohibida por la censura franquista, y no se estrenó hasta la llegada de la democracia y con anagrama, S. En la lista de las 100 mejores películas mexicanas ocupa el puesto N, 42. En su momento esta película entusiasmó de tal manera a John Lennon, que le animó a participar en la financiación del siguiente trabajo de Jodorowsky, La montaña sagrada, The Holy Mountain, 1973, título, por cierto, también muy polémico. Lecciones privadas, 1974. Just Joaquin, Francia. Drama, romántico. Sylvia Crystal, Marika Green, Daniel Sarkis, Alan Cuny, 105 minutos. Segunda adaptación cinematográfica de la más célebre novela de Emmanuel Arzán, pues en 1969 se había estrenado una primera versión titulada Io, Emanuel, producción italiana dirigida por Cesare Canevari y protagonizada por Erika Blanc, pero de escasa relevancia y pronto olvidada. La joven esposa de un diplomático viaja a Bangkok, para reunirse con él, y descubre en Asia todo un universo sexual que desborda por completo sus fantasías. Seguramente la película erótica más famosa de todos los tiempos, aunque hoy pueda resultar sosita, empalagosa y mediocre, que a su vez adapta la más célebre novela de la mentada Emmanuel Arzán, con una exitosa banda sonora de Pierre Bachelet, y que se convirtió en líder de la causa de muchas feministas por el simple hecho de que la protagonista se colocase encima de su pareja y dirigiese activamente el acto sexual, todo un logro para el cine de la época. También sorprendió su frescura y su exotismo, y son muy recordadas algunas escenas, absolutamente sorprendentes por entonces, como la del coito en un avión, la de los masajes tailandeses o la de la joven asiática fumando de manera explícita un cigarrillo con su vagina. En fin, que, por todo eso, y por el escándalo que propició la publicidad gratuita que le hicieron los sectores conservadores y eclesiásticos, que se apresuraron a señalarla como inmoral y obscena, pronto se convirtió en un mito en el mundo entero, aunque en muchos países estuviese prohibida y tardase en estrenarse. Eso sucedió en España, donde se prohibió hasta 1978. Tal circunstancia impulsó a muchos españoles a cruzar los Pirineos para poder disfrutarla, aunque también estuvo en un tris de ser prohibida en la propia Francia. No son pocos los que recuerdan todavía las caravanas de autobuses que a tal fin salieron repetidamente desde Barcelona, o los que volvían de Biarritz o Hendaya fantaseando sobre el pecaminoso contenido de tan mitificada cinta. Precisamente durante una de sus proyecciones en Madrid, ya en 1978, un anciano espectador murió de un infarto, hecho luctuoso que la prensa se ocupó de airear inmediatamente. También estuvo prohibida en Alemania e Irlanda, censurada en Italia y en los USA inicialmente ostentó la clasificación X, mientras que en Chile al parecer sigue prohibida a perpetuidad. A día de hoy pasa por ser la película que más secuelas ha generado en la historia del cine, más de 80 reconocidas, y eso sin contar las imitaciones más o menos descaradas de que no ha cesado de venir siendo objeto. También sobra decir que Emanuel es, por derecho propio, otro de los grandes títulos de oro de la historia del erotismo en el cine. Emanuel II, 1975. En 1975 llegó la primera, y también muy polémica, secuela oficial, dirigida por Francis Jacobetti y nuevamente protagonizada por Sylvia Crystal.
En ella se da continuación a las aventuras sexuales de esta heroína, ampliando ahora el escenario geográfico a Hong Kong y Bali. Por lo visto intentó prohibirla el gobierno francés, debido a las presiones de los sectores más reaccionarios, y también más poderosos, pero los productores acudieron al presidente Giscard d'Estaing para exponerle que con los beneficios que esperaban obtener con ella tenían previsto realizar varias cintas mucho más culturales, una dirigida nada menos que por la célebre Marguerite Duras. ¿Verdad o mentira de este rumor? Lo cierto es que, finalmente, la segunda entrega de Emmanuel pudo estrenarse en territorio galo, aunque bien es cierto que, por orden gubernativa, con la poco comercial clasificación X, que la condenaba a no poder ser exhibida más que en las 109 salas X, que por aquel entonces existían en Francia. En España, en cambio, no se estrenó hasta 1978 y clasificada S, como su predecesora. También estuvo prohibida en Finlandia, y lo sigue estando en Singapur, y en Estados Unidos inicialmente fue clasificada X, pero posteriormente se rebajó a NC-17. Aunque la película es softcore, una leyenda, tal vez urbana, asegura que se rodaron escenas hardcore, es decir, con sexo explícito, que nunca han llegado a hacerse públicas. Hunting Emmanuel, 2008. Para saber más sobre Emmanuel véase el documental británico, realizado en 2006 por Jan Wellman, de 44 minutos de duración, En busca de Emmanuel, perteneciente a la interesante serie televisiva The Dark Side of Porno. El gerente general, 1951. Marino Girolami, Marcello Marchesi y Vittorio Metz Italia. Comedia. Walter Chiari, Isa Barciza, Enrico Viaricio, Carlo Campanini 95 minutos. El propietario de una cadena de grandes almacenes tiene unos sueños en los que invariablemente están presentes las mujeres más hermosas del mundo. Comedia cómica muy poco relevante e ignota, pero mítica a posteriori, y muy buscada por fetichistas del mundo entero, por aparecer en ella un juvenil y fugaz desnudo pectoral de Sofía Villani Cicolone, interpretando un papel de odalisca cuando todavía era una extra desconocida. Años después, encumbrada ya con el nombre artístico de Sofía Loren, el productor Carlo Ponti, por entonces su marido, mandó destruir cualquier indicio de este desnudo y por eso solo se han conservado algunas fotos. Incluso en 1977, según se dice, desapareció de los estudios romanos de Cinecittà la bobina que precisamente contenía esta parte tan problemática del filme. Aunque, para ahondar en el enigma, también hay quien asegura que dichas imágenes solamente aparecían en la versión francesa. Además, y curiosamente, hasta 2012 en Wikipedia no había la menor referencia a esta cinta, salvo que su música la compuso Nino Rota. En fin, un mito erótico de la historia del cine, y todo por una escena que nadie parece haber visto. Y Dios creó la mujer, 1956. Roger Vadim Francia, Italia drama, romántico. Brigitte Bardot, Jean, Louis Trintignant, Kurt Jurgens, Christian Marquand 95 minutos. Ante la amenaza de ser devuelta al hospicio, una joven huérfana, bastante descocada, se casará con el hermano del hombre que verdaderamente ama. Drama romántico que tiene por escenario la turística Saint Tropez, y que lanzó al estrellato a la después mitificada como sex symbol Brigitte Bardot, de la que, según se aseguraba en los 60, reportó más divisas al Estado francés que la propia Renault. Aunque la película es de un erotismo de lo más remilgado, en su momento pareció osada, y en muchos países fue considerada pecaminosa y nociva para la juventud, denostada por los curas en las escuelas y censurados los desnudos de la B. Dichos brevísimos desnudos también se suprimieron en Estados Unidos, donde la película, inicialmente calificada X, y donde The Catholic Legion of the Cenci la denunció durante meses provocando su boicot en muchas ciudades, duraba 5 minutos menos. La cinta, que también sufrió cortes en el Reino Unido, igualmente tuvo problemas censores en España, lo que retrasó su estreno y creó una leyenda urbana pecaminosa que la convirtió en un auténtico mito de hasta dónde puede llegar la perversión de la carne. Está considerado como otro de los títulos de oro en la historia del erotismo en el cine y en su momento abrió una nueva vía en lo que a permisividad sexual cinematográfica se refiere. De otro lado, su protagonista se convirtió en uno de los iconos sexuales más destacado del séptimo arte, pese a que las malas lenguas murmuraban que no era una gran actriz. Fahrenheit 9/11, 2004.
Michael Moore USA. Documental 122 minutos. Ataque contra George W. Bush, en pleno año electoral, en forma de documental de lo más ácido. Analiza la invasión norteamericana de Irak, y sus consecuencias, y descubre que las principales motivaciones responden a intereses personales de Bush, en realidad un golpe de Estado de Bush, y la clase dirigente conservadora de su país, tomando como pretexto los atentados del 11S. También nos muestra una imagen muy desmitificadora del pueblo estadounidense. Por todo ello, el gobierno norteamericano arremetió contra él tratando de impedir su distribución, cosa que consiguió en parte, pues distintas distribuidoras, entre ellas Disney, se sumaron al boicot alegando que era improcedente su exhibición en tiempo de guerra. También fue castigada con la clasificación R para menores de 17 años acompañados de un adulto. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia del cine, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en tercer lugar, y, hoy por hoy, es el documental más taquillero de la historia del cine. Por esta cinta, en 2004 George W. Bush consiguió un Razzie al peor actor, y otro, junto con Condoleezza Rice, a la peor pareja. Título prohibido en Irán, Irak y Kuwait. Fantasía, 1940. James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe Jr., Norman Ferguson, Jim Handley, T. He, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Bill Roberts, Paul Satterfield y Ben Sharpstein. USA. Animación, infantil, fantástico, música 125 o 124 minutos, versión restaurada. Título mítico del Fantastique y de la animación, y joya del séptimo arte, compuesto por 8 episodios con fondo musical clásico, Tocata y Fuga de Bach, El Cascanueces de Tchaikovsky, El aprendiz de brujo de Dukas, sobre la leyenda de Goethe, con Mickey Mouse como protagonista, La consagración de la primavera de Stravinsky, sobre el origen de la Tierra y el ocaso de los dinosaurios, Sinfonía pastoral de Beethoven, sobre mitología griega, Danza de las horas de Ponchielli, ballet cómico interpretado por elefantes. Hipopótamos, cocodrilos y avestruces. Monte Pelado de Schubert, recreando la lucha del bien y el mal, episodio realmente terrorífico, pese a ir destinado al público infantil, y objeto de no pocas controversias en su día, y Ave María de Schubert, o la lucha de la luz contra la oscuridad. Pese a su apariencia inofensiva y carácter familiar, tuvo problemas censores, pues a los mojigatos defensores del Código Hays, les pareció una osadía que las centauras de Sinfonía Pastoral mostrasen los pechos desnudos a la hora del baño, aun careciendo de pezones, y hubo de serles dibujadas unas guirnaldas florales, a modo de sujetadores, para volverlas más recatadas. En algunas versiones estas imágenes se eliminaron de la película por la propia Disney para evitarse problemas. También se eliminó una escena, en 1969, en este mismo segmento, por racista, pues una centaura negra, sirvienta de otra rubia, le besa los pies en señal de sumisión. Objeto de polémica fue igualmente el hecho de que en el episodio Monte Pelado brujas y arpías aparezcan desnudas, pero estas imágenes no se eliminaron porque los censores consideraron que se mostraban muy fugazmente. De hecho, por una circunstancia u otra, Fantasía nunca llegó a exhibirse en su longitud original. Así, ya en el momento de su estreno se le amputaron más de 40 minutos, y posteriormente, en sus múltiples reestrenos, se le ha añadido o quitado fotogramas. De hecho, lo más parecido a la versión original es el remontaje de 2000, con todo el material disponible, y que es el que aparece en el DVD, el cual se promocionó como la versión original sin cortes, lo que tampoco es cierto del todo, pues a la centaura polémica, por efectos de zoom solo se le ve la cara. De otro lado, y por ser demasiado vanguardista para su época, recibió el rechazo de la crítica y fue un fracaso en taquilla, el primer gran pinchazo económico de la Disney, para una producción ambiciosa que había costado la cifra astronómica de $2 millones. Algo que resulta realmente sorprendentemente es que Fantasía aparezca en la lista de las 20 películas más sobrevaloradas de la historia, elaborada por Premiere.com, pero así es. Fuego, 1996. Deepa Mehta Canadá, India Drama, Romántico. Karishma Jalani, Ramanjit Kaur, Nandita Das, Dilip Mehta 108 minutos. Dos mujeres de una misma familia,
esclavas del hogar y sexualmente desatendidas por sus maridos, intimarán hasta el extremo de mantener una relación lésbica apasionada y conseguir de ese modo un poco de la felicidad que la sociedad le niega. Estupenda y polémica primera entrega de la trilogía de los elementos, que ya el mismo día de su estreno en la India motivó que fundamentalistas hindúes atacasen varios cines, que inmediatamente fuese prohibida en aquel país acusada de insensibilidad religiosa, y que su directora sufriese toda suerte de amenazas. También fue prohibida en Pakistán, como en casi todo el orbe musulmán, donde las relaciones homosexuales y lésbicas son un grave delito. En Occidente, en cambio, la canadiense Deepa Mehta fue aplaudida por público y crítica y se convirtió en un referente del mejor cine feminista y comprometido contra la intolerancia. La banda sonora de esta película, inédita en los cines españoles, es del célebre A. R. Rahman. Earth, 1998. Tierra es la segunda entrega de esta trilogía. En ella vemos cómo la amistad de unos jóvenes hindúes y musulmanes se tornará enemistad, rencor y muerte a partir de la creación, en 1947, del nuevo Estado de Pakistán. Drama histórico muy exótico, pero con fuerte trasfondo político y que toma partido por la tolerancia, basado en la novela de Bapsi Sidhwa Cracking India. Cinta muy polémica en la India, por los asuntos que aborda, y que le valió a su directora ganarse la enemistad de los sectores hindúes más integristas. Se estrenó en ese país, pero con 6 cortes de censura que incluían una escena de sexo. En Pakistán, en cambio, sigue prohibida. Título igualmente inédito en cines españoles. Water, 2005. Agua, si estrenada en España, nos remonta hasta 1938. Durante el movimiento independentista indio liderado por Gandhi, una niña de 8 años es casada con un anciano moribundo, que fallece la misma noche de la boda, y seguidamente es ingresada en una ashram para viudas donde permanecerá el resto de su vida consagrada a la memoria del difunto. Cinta cargada de infinita ternura y de belleza plástica, pero también de denuncia. Que cierra la trilogía. Película muy incómoda para buena parte de la sociedad india, por reflejar la terrible situación en que viven las mujeres y, muy especialmente, la marginación que han de padecer las viudas, hasta el punto de que, en el año 2000, fundamentalistas hindúes boicotearon el rodaje en Benares, apoyados por los líderes del gobierno del estado de Uttar Pradesh, sob pretexto de que atentaba contra la religión mayoritaria de aquel país. Finalmente la producción fue prohibida por el gobierno indio. Su polémica directora, que desde 1973 vive en Canadá, recibió renovadas amenazas y hubo de reiniciarse dicho rodaje en Sri Lanka. Para despistar, incluso se estrenó con el falso título de Full Moon, Luna Llena. Fitna, 2008. Scarlett Pimpernel Holanda documental. 17 minutos. Cortometraje documental contra el Corán y la islamización de Occidente. Se compone de imágenes durísimas de los atentados del 11S, del 11M y del 7J, de ejecuciones brutales en el mundo islámico, de fragmentos del Corán incitando a la lucha y a la guerra santa, y de declaraciones de imanes extremistas. La película, auspiciada por Geert Wilders, diputado holandés de extrema derecha, provocó la denuncia y rechazo de gobiernos islámicos, pero también de la Unión Europea y Rusia. Ante la negativa de las televisiones a emitirlo, empezando por las de su propio país, finalmente fue colgado en Internet y, además de una gran polémica, suscitó entre los foreros puntos de vista muy contrapuestos. El islamófobo Geert Wilders volvió a ser noticia en 2011, al quedar absuelto por la justicia holandesa del delito de incitación al odio racial tras un proceso muy aireado por los medios de comunicación. Andy Warhol's Flesh, 1968, Carne, 1968. Paul Morrissey. USA. Drama. Joe D'Alessandro, Geraldine Smith, Patty Darbanville, Candy Darling 105 minutos. Un drogadicto se convierte en chapero para conseguir el dinero necesario a fin de que aborte la amante de su esposa lesbiana. Drama revulsivo, sórdido y polémico, en el que por vez primera, y de manera insólita por aquellos días en una obra no pornográfica, se muestran desnudos de su protagonista, incluidos primeros planos del pene. Esa fue la causa, entre otras, de que cuando se proyectase antes de su estreno en el Open Space Theatre de Londres, en febrero de 1970, la policía tratase de secuestrar la cinta,
que quedó prohibida para la exhibición pública y sujeta a un proceso judicial, al igual que en Nueva Escocia, Canadá. Finalmente se le concedió la categoría X. En España no se estrenaría hasta 1983 y con el anagrama S. Esta película, de factura amateurista y desastrosa desde un punto de vista técnico, pero de culto, es otro de los títulos de oro del erotismo en el cine junto con el resto de la trilogía Flesh. Trash, 1969. Basura, la segunda entrega, llegó un año más tarde. Ahora el joven drogadicto sueña con tener un hijo y poder vivir del subsidio para padres que el Estado proporciona. Para ello se acuesta con todas las mujeres que se lo proponen. Pero, precisamente por culpa de la droga, su impotencia le impedirá procrear. Otra de las polémicas y transgresoras cintas independientes del trío Warhol, Morrissey, D'Alessandro que, debido a lo sórdido de la mayoría de sus escenas, y a las específicamente sexuales, especialmente a las felaciones fingidas, fue mutilada en numerosos países, caso de Gran Bretaña, donde primero incluso se prohibió, y donde hasta 2005 no podría ser vista en su integridad. También estuvo prohibida en Finlandia y en Nueva Escocia, Canadá, y fue calificada X en Francia y en la mentada Gran Bretaña. En España estuvo absolutamente prohibida por la censura franquista, y no se estrenó hasta 1979 y también con el anagrama S. Película igualmente de culto en la que aparece, como figurante adolescente. Interpretando a la chica de una barra de un bar, la luego célebre Sissy Spacek. Hit, 1972. La trilogía se cerró en 1972 con Caliente, en la que continúan las aventuras y desventuras del drogadicto Joey Davis, que una vez más muestra hasta la saciedad su anatomía. Ahora paga con favores sexuales a su patrona el alquiler de la habitación del motel en que vive. Otro drama underground, surgido de la Factory de Andy Warhol, esta vez parodiando a El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, 1950, de Billy Wilder, pero cargado de sordidez que, como otros títulos de Morrissey, hubo de enfrentarse a numerosos problemas de censura, aunque menos que otras veces ya que los años no pasan en balde y fueron llegando tiempos aparentemente más permisivos. Eso sí, en Gran Bretaña fue calificada X. En España, sin embargo, no se estrenó hasta 1980 y, una vez más, con el anagrama S. A esta última entrega de la trilogía, Carne, alguien se atrevió a calificarla de anti-Hollywood en estado puro. Ambiciosa, 1947. Por siempre Ámbar, 1947. Otto Preminger y John M. Stahl, sin acreditar, USA. Drama. Linda Darnold, Cornel Wilde, Richard Green, George Sanders 138 minutos. Amber Street, Claire, una chica de pueblo, ascenderá peldaños en la corte de la Inglaterra del siglo XVII haciendo uso de sus atractivos, y se convertirá en una importante noble aun sacrificando el gran amor de su vida. En su día fue objeto de un sonado escándalo, cuando The Catholic Legion of the Sensi condenó la cinta por libertina y por mostrar la inmoralidad como algo simpático, y exigió a la Fox cambios en el argumento si no quería figurar en las listas negras de Hollywood. Durante 2 meses se resistieron los productores a realizar cualquier modificación, pero, finalmente, ante la campaña de acoso y, con boicots y agresiones constantes, la Fox cedió e introdujo algunos cambios. Quitó escenas problemáticas y añadió nuevas condenando la inmoralidad. Además, incluyó un prólogo, narrado en los créditos, asegurando que el principal personaje será castigado por sus pecados. En fin, que con tanto cambio censor y tanta mojigatería, Ambiciosa se quedó a medio camino de ser la moderna gran obra maestra a que estaba destinada a convertirse, y cayó en un lamentable ostracismo. El Dr. Frankenstein, 1931, Frankenstein, el autor del monstruo, 1931. James Whale. USA. Terror, ciencia, ficción. Boris Karloff, Colin Clive, May Clark, John Bole 70 minutos. Un Mad Doctor está empeñado en darle vida a una criatura que él mismo ha creado con restos de cadáveres humanos, y lo consigue en parte. Terror fantástico y poético, a partir del relato de Mary Shelley, y otro de los grandes e indispensables mitos del cine, pero igualmente objeto de polémicas y hasta de alguna leyenda negra.
La polémica principal vino por parte de la autocensura que se impuso la propia Universal, ante el temor de encontrarse con problemas con la censura oficial, en torno a la escena de la niña y el monstruo. Originariamente el monstruo tiraba a la niña al agua, suponiendo, en su corta inteligencia, que también flotaría como las flores que antes habían arrojado. Pero como por presiones de Karloff fue eliminada, los espectadores se sintieron horrorizados al imaginarse qué clase de perrerías le habría podido hacer aquella bestial e infeliz, con lo que el resultado final, al parecer mucho más brutal de lo que en realidad era, consiguió justo el efecto contrario al deseado. Además, también se eliminó de los diálogos la frase, "ahora sé lo que es ser Dios", exclamada por el Dr. Frankenstein, interpretado aquí por Colin Clive. En cuanto a la leyenda negra, forma parte de la misma el propio director, James Whale, cuya muerte en su piscina sigue siendo un misterio. Apareció ahogado en ella y nunca se ha resuelto si fue asesinado o sufrió un accidente. Frankenstein fue elegida en el puesto N.49 de la lista de las 100 mejores películas norteamericanas de la historia, por el American Film Institute. Una curiosidad cinéfila. Dado que la idea de producir esta película surge del éxito de Drácula, 1931, inicialmente para ella, que iba a ser dirigida por Robert Florey, se ofreció a Bela Lugosi el papel de monstruo. Pero Lugosi, que no se sentía a gusto con aquel personaje, según él porque no hablaba, finalmente fue sustituido y lo mismo ocurrió con Florey. Sin embargo, y aunque se daban por perdidas, la Universal conserva 2 bobinas de aquel primer proyecto, cuyas imágenes han sido incluidas como material extra en algunas ediciones videográficas. Bride of Frankenstein, 1935. 4 años más tarde se estrenó una secuela, La novia de Frankenstein, dirigida también por James Whale, y protagoniza igualmente por Boris Karloff y Colin Clive, cuya calidad supera a la primera entrega. Se trata de un filme de terror poético y fino humor, y también título de culto, y considerado como la mejor producción de terror de todos los tiempos, en el que el Mad Doctor crea una compañera para la solitaria criatura que ha salido de su inquietante laboratorio. En esta cinta continúa presente la leyenda negra a que antes hacíamos referencia, pero ahora el protagonista de la misma es Benjamín Torrealba, enigmático personaje que en ocasiones dobló a Boris Karloff en el papel de monstruo. Y es que, años después de su participación en este filme, se descubrió que llevaba una vida secreta y que, además de actor, era un asesino en serie que había matado y enterrado en el jardín de su casa a numerosas personas. Por otro lado, y como ya sucediera con Frankenstein, en Gran Bretaña esta entrega fue clasificada X, concretamente hasta 1956, lo que nos da una idea del impacto que ambas cintas llegaron a producir en el espectador. Para conocer más pormenores de James Whale, de su vida, su obra, sus rarezas, sus inclinaciones sexuales y hasta las especulaciones en torno a su muerte, es de obligada recomendación la ya moderna y magnífica película de ficción Dioses y Monstruos, Gods and Monsters, dirigida por Bill Condon en 1998, y protagonizada por Ian McKellen y Brendan Fraser. Barnum, 1932. Fenómenos, 1932. La parada de los monstruos, 1932. Todd Browning USA. Drama, terror, thriller. Wallace Ford, Olga Baklanova, Leila Jams, Roscoe Ate 64 minutos. En un circo formado por personas deformes, un enano recibe una herencia. Entonces será blanco de la atención de una malvada trapecista que, con la ayuda del forzudo del espectáculo, maquinará hacerse con aquel dinero. Misterioso, poético, fascinante, único e irrepetible melodrama de terror, seguramente la película más monstruosa de la historia, pues sus actores eran en la vida real tal y como los vemos en pantalla, y también una de las cintas más extrañas, adelantadas, revolucionarias, polémicas y malditas de todos los tiempos, que arruinó en buena medida la carrera de su director. En su momento, pero también después, estuvo sujeta a toda suerte de censuras, prohibiciones, boicots y tuvo problemas de distribución en el mundo entero. Por ejemplo, estuvo prohibida hasta en una ciudad supuestamente tan progresista y permisiva como Nueva York, antes de que dicha prohibición se hiciese extensiva a toda la nación norteamericana. De hecho, todavía hoy día sigue estando prohibida en algunos estados. Tampoco en Europa correría mejor suerte y del mismo modo hubo de enfrentarse a controversias, rechazos y denuncias.
Mucha gente vomitó en los cines durante su estreno o abandonó los mismos horrorizada a mitad de proyección. También se le vio correr a vomitar alguna vez a su propio director durante el rodaje, pues era la única persona del equipo que se atrevía a comer con los monstruos, que lo hacían aparte. Llegó un momento en que dicho rodaje hubo de realizarse en secreto, pues la productora, que por increíble que pueda parecer no era otra sino la Metro-Goldwyn-Mayer, vio venirle encima una lluvia de denuncias por explotación de seres humanos desgraciados y monstruosos. También hubo de serle aligerado el metraje a la cinta, durante el preestreno, pasando de durar 90 minutos a tan solo 64, y se le cambió el primitivo final por otro más feliz. Para colmo, supuso un fracaso comercial absoluto, aproximadamente recuperó la mitad de lo invertido. En febrero de 1932, en el rotativo Kansas City Star podía leerse: "No hay excusa para esta película. Su producción ha requerido una mente débil, y su contemplación requiere un estómago fuerte. El motivo por el cual ha sido realizado es ganar dinero". Estuvo desaparecida hasta la década de los 60 y su redescubrimiento se produjo en la Mostra de Venecia de 1962, iniciándose su proceso de reivindicación. Así, en Gran Bretaña pudo volver a verse en 1963, sí, pero con la clasificación X, y relegada a un circuito minoritario y marginal. En los años 30 se estrenó en España con el título de Barnum. Durante el franquismo no volvió a saberse de ella y su reestreno oficial, según la base de datos del Ministerio de Cultura, no se produciría hasta 1997. En la actualidad sigue estando prohibida en Finlandia, como antes lo estuvo en Italia e Irlanda. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia del cine, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N17. Del mismo modo, está incluida en el N7 de la lista de las 25 películas más peligrosas de Premiere.com, y figura en el libro de Stephen J. Schneider 1001 películas que hay que ver antes de morir. De aquí a la eternidad, 1953. Fred Zinnemann USA. Drama, romántico, bélico. Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Frank Sinatra. 118 minutos. El ataque japonés sobre Pearl Harbor va a cambiar la vida de una serie de militares. El soldado Prewitt, que fue boxeador y ahora es un pelele Maggio, amigo del anterior y que intenta ayudarlo a pesar de sus propios problemas. El sargento Warden, que tiene un lío con la mujer de un oficial. Obra fundamental del séptimo arte, ganadora de 8 Oscar, y uno de los más destacados iconos sexuales de la historia del cine, especialmente la tórrida escena que protagonizan en traje de baño Burt Lancaster y Deborah Kerr en la playa, y a la que, en el caso de Kerr, la censura le obligó a dotar de falditas a dicho traje de baño para hacerlo menos provocativo, y con la que se cebó las tijeras censoras de medio mundo, la española incluida, que directamente la suprimió por completo. Aún así no se pudo evitar que la buena gente se sintiera escandalizada allí donde se estrenó. Por todo ello, es por derecho propio uno de los grandes títulos de oro del erotismo en el cine. Se basa en la novela del mismo título de James Jones y su excelente música es de George O'Neill. El despertar de una nación, 1933. Gregory La Cava USA. Drama, fantástico, romántico. Walter Huston, Karen Morley, Franchot Tone, Arthur Byron. 86 o 102 minutos, vista previa. Política, ficción e idealismo en estado puro. Un nuevo presidente llega a la Casa Blanca. Se trata del impresentable George Hammond, un auténtico mercenario, se supone que al servicio del Partido Republicano, mucho más preocupado por el juego y por divertirse con su secretaria y amante que por resolver los graves problemas del país. Pero un accidente automovilístico lo coloca al borde de la muerte, se le aparece nada menos que el arcángel Gabriel y le impone una nueva agenda política. A partir de ahí se recupera milagrosamente y todo cambia, principiando por convertirse él mismo en un buen gobernante. Declara la ley marcial, despide a los corruptos de su gabinete, crea un ejército de desempleados para acabar con el paro, manda fusilar a los principales gángsteres, exige un desarme mundial y conmina a los países más poderosos a pagar la deuda contraída con los Estados Unidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Por fin, cuando las cosas parecen ir ya por buen camino, agotado por tanto esfuerzo muere como un auténtico héroe. Bueno, eso en la versión europea,
pues se rodaron dos finales alternativos, y en el americano recupera su auténtica personalidad corrupta antes de que sea su secretaria quien le ayude a morir discretamente para evitar el escándalo. Se trata de una de las producciones más sorprendentes del Hollywood anterior al Código Hays, de censura y, a la par, uno de los títulos que involuntariamente más influyeron, junto con Carita de Angel, Babyface, 1933, en acelerar la entrada en vigor del mismo. Precisamente a Gabriel over the White House el propio William H. Hays, el del código que llevó su nombre, la calificó de peligrosa. Y también vieron peligro en ella otros poderes del Estado, que entendieron que semejante cinta podía ser un caldo de cultivo para las ideas revolucionarias y comunistas, al ironizar sobre una hipotética dictadura en los Estados Unidos para solucionar sus graves problemas, mientras los mandamases del Partido Republicano la entendieron, además, como una feroz denuncia a su nefasta gestión en plena depresión económica. Lo cierto es que El despertar de una nación, en parte fue concebida como tributo a la nueva era que se abría con la llegada del Partido Demócrata al poder en la persona del presidente Roosevelt. Ya antes de su estreno, provocó también la indignación de los censores, que sugirieron, e impusieron, infinidad de cambios y recortes, hasta convertirla en una película bien diferente de la pretendida, aunque no pudieron alterar el meollo del asunto. Sin embargo, al visionar el resultado final, fue Mayer, uno de los productores, quien ordenó con enojo que semejante filme, manifiestamente fascista, fuese enlatado y retirado de la circulación para siempre. Pero eso no pudo ser, pues la Metro no pasaba por un buen momento económico, eran los tiempos de la tristemente célebre depresión, como decimos, y la película suponía su tabla de salvación. En fin, se estrenó sin demasiada repercusión pública y desde luego no se rasgó las vestiduras nadie del pueblo llano, pero, eso sí, diversas asociaciones católicas organizaron una ruidosa marcha sobre Hollywood para protestar por la inmoralidad que suponía el séptimo arte, y el código empezó a aplicarse férreamente pocos meses después, ya en 1934, dilatándose su existencia nada menos que hasta 1967. Charles Vidor. USA. Drama, romántico, thriller, cine negro. Rita Hayworth, Glenn Ford, George McCready, Joseph Calleja 110 minutos. Melodrama que gira en torno a cierto casino que sirve de tapadera para actividades nazis, y cuyo indeseable propietario sospecha que su mujer, Hilda, y el hombre que es su mano derecha ya se conocían. Esto da pie a vislumbrar entre líneas la existencia de un trío sexual con insinuaciones homoeróticas. Película exitosa, muy polémica y pasional, incluso de gran impacto sexual a nivel mundial, y con una bofetada que hizo historia, aunque las de Rita Hayworth a Glenn Ford, según se chismorreó en su día, le rompieron dos dientes a este. Pese a estar autorizada por la censura franquista, y sin cortes, el estreno de Hilda protagonizó uno de los escándalos más sonados de la historia del cine en España, y motivo de no poca mofa en el extranjero. Todo comenzó al ser condenada por varios obispos y numerosos curas la atacasen desde los púlpitos amenazando con la excomunión a quienes fuesen a verla. Eso dio pie a que grupos de falangistas agrediesen al público a la entrada de los cines, a que arrojasen tinteros contra algunas de las pantallas donde se proyectó, a que tirasen cubos de pintura contra los carteles o a que, incluso, pretendiesen destruir las bobinas con los celuloides de la película. Al mismo tiempo, damas de Acción Católica y de otros grupos retrógrados similares organizaron viacrucis y rezos de rosarios también a la puerta de los cines. Ello no impidió que el público español acudiese a verla en masa, ni a que empezase a circular la leyenda urbana de que en la versión original la protagonista se quitaba los guantes. Y todo lo demás, lo que era absolutamente falso. Tras el paso de esta película, también en España se comenzó a utilizar la expresión Hilda como sinónimo de mujer fatal, desvergonzada o ligera de cascos. Incluso se inventó, en el bar Martínez de la parte vieja donostiarra, aunque luego se extendió por buena parte del norte peninsular, un nuevo tipo de tapa o pincho cuya silueta recuerda a la de Hilda. A título de curiosidad, diremos también que cuando participó en el rodaje de esta cinta de culto, que se incluye entre las mejores películas de todos los tiempos, Rita Hayworth acababa de dar a luz a su primera hija y necesitó la ayuda de un corsé para disimular tal circunstancia. Lo que el viento se llevó, 1939. Victor Fleming USA. Drama, romántico, bélico. Vivian Leigh,
Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hattie McDaniel 238 minutos, versión restaurada. Una rica y caprichosa heredera sureña, al llegar a la madurez habrá de luchar tenazmente por sobrevivir en el marco de la contienda norteamericana. Espectacular adaptación de la célebre novela de Margaret Mitchell, por cuyos derechos se llegó a pagar la, para la fecha, exorbitante cifra de $50.000. Se trata de una de las cintas más famosas de la historia del cine, que impactó al público estadounidense por la manera descarnada en que se mostraba uno de los pasajes históricos más terribles de aquel país, como fue la lamentada Guerra Civil o de Secesión, pero también por las controversias de su rodaje. Lo cierto es que en los créditos solo figura Victor Fleming, pero pasaron por el mismo otros dos directores de prestigio, George Cukor y Sam Wood. Por lo visto Cukor fue apartado del proyecto por desavenencias con Clark Gable, y se vengó posteriormente del mismo haciendo público que dicho actor, antes de divo y famoso había ejercido de chapero en Hollywood. De hecho, en la polémica biografía publicada por David Brett en 2007, que lleva por título Clark Gable, Tormented Star, Clark Gable, estrella atormentada, se asegura que era un bisexual reprimido. Tampoco el mentado Gable debía llevarse muy bien con la actriz Vivien Leigh, pues la leyenda urbana asegura que, para fastidiarla, antes de las escenas en que tenía que besarla se atiborraba de cebolla. La premier mundial tuvo lugar en el Loew's Grand Theatre de Atlanta, el 15 de diciembre de 1939, y el alcalde de la ciudad decretó por tal motivo 3 días de fiesta oficial. Pese a que las entradas costaban 40 veces más de lo habitual, el público abarrotó la sala y se pasó la proyección lanzando gritos de emoción. Tuvo algunos problemillas con la censura norteamericana, especialmente porque aquella intentó eliminar la famosa frase final, "Frankly, my dear, I don't give a damn". Francamente, querida, me importa un bledo. Según aseguran las malas lenguas, si finalmente no se suprimió el problemático damn de dicha frase fue porque los productores pagaron una fuerte suma de dinero a los censores. Otros aseguran que la cantidad pagada fue de $5.000, pero no como soborno, como pudieran imaginarse los malpensados, sino en concepto de multa. En España estuvo prohibida, pues la censura franquista la consideró gravemente inmoral, y no se estrenó hasta 1950, fecha en que ostentó la clasificación 3R. Para mayores con reparos, conociendo otros diversos reestrenos convenientemente publicitados, alguno de ellos a principios de los 80, aunque, curiosamente, en la base de datos de películas calificadas del Ministerio de Cultura Español, figure como estrenada en 2001. Además de incluirse entre las 100 mejores películas de todos los tiempos y ser ganadora de 9 Oscar, sorprendentemente no lo consiguieron sus protagonistas, pero sí se lo llevó Hattie McDaniel, por su papel de Mammy, convirtiéndose en la primera actriz negra en lograr tal galardón, figura asimismo entre los títulos claves de la historia del erotismo en el cine, especialmente por cierta famosa escena definida en su momento como violación conyugal. Sin embargo, a este melodrama costosísimo, y que pasa por ser otro de los títulos más rentables de Hollywood, Premiere.com lo incluye en su lista de las 20 películas más sobrevaloradas de todos los tiempos. Su inmortal banda sonora es de Max Steiner y, paradójicamente, tampoco logró la preciada estatuilla. Corazones y mentes, 1974. Peter David Sousa. Documental, bélico 112 minutos. Documental muy controvertido sobre la guerra de Vietnam, que pasa por ser uno de los que mejor retrataron este conflicto en la historia del cine. Está enfocado desde el punto de vista de su oposición a dicha guerra, y analiza sin tapujos las verdaderas causas de lo que considera un crimen contra la humanidad, como el militarismo acérrimo de Norteamérica, su racismo, su sentido imperialista de la supremacía mundial y su desmedida afición a la violencia. También se narra de primera mano, porque son los propios veteranos quienes lo cuentan, las atrocidades que en nombre de la libertad, la democracia y el patriotismo, se estaban cometiendo en aquel rincón del planeta. Por todo ello, desde estamentos oficiales se intentó boicotear esta cinta, orquestando toda una campaña propagandística en su contra, catalogarla de antipatriota, fue el insulto más suave que le dedicaron, y hasta se retrasó su estreno por cuestiones jurídicas, en base a una denuncia interpuesta por uno de los entrevistados. Todo sin demasiado éxito. Y es que esta película,
que alguien ha definido como un repaso a la verdadera cara de la guerra de Vietnam, además de cambiar la mentalidad de muchísimos norteamericanos, pudo ser vista y premiada en el mundo entero. Incluso consiguió el Oscar al mejor documental en 1975, premio que puso de manifiesto, una vez más, que también Hollywood estaba en contra de esa guerra. En Gran Bretaña inicialmente fue clasificada X, y en España nunca llegó a estrenarse. La Puerta del Cielo, 1980. Michael Cimino USA. Drama, histórico, romántico, western. Chris Christopherson, Christopher Walken, John Hurt, Isabel Huppert, 219 o 149 minutos, versión abreviada. Western crepuscular. Narra la historia de un triángulo amoroso y el devenir de la emigración a finales del siglo XIX, en un contexto histórico y bélico muy concreto, y con la matanza de 125 colonos por parte de mercenarios contratados por ricos ganaderos apoyados por el gobierno norteamericano. Otra de las películas más polémicas de la historia, pero también una de las más malditas y maltratadas por la crítica, el público y su propia productora, la United Artists, a la que hundió. Del mismo modo supuso el hundimiento de su director, por aquel entonces en la cresta de la ola tras el éxito de El Cazador, The Deer Hunter, 1978. No en vano, algunos la han calificado como lo que pudo ser y no fue. Para empezar, de las 200 horas que la leyenda asegura rodó Cimino, la versión definitiva se quedó en 3 horas y 39 minutos, pero la productora aún le metió tijeretazos a diestro y siniestro hasta reducirla a 2 horas y 29 minutos. En segundo lugar, las críticas fueron feroces, especialmente desde las instituciones norteamericanas y otros estamentos de poder, así como desde la propia prensa, pues no les gustó que le recordasen algunos de los episodios más negros de su historia patria. Y, en tercer lugar, el público no respondió, en parte por las circunstancias anteriores, en parte porque la sociedad norteamericana vivía en aquel momento absolutamente idiotizada creyéndose a pies juntillas lo de el sueño americano, la guerra de las galaxias de la era Reagan, y consumiendo cultura basura y embrutecedora en el sentido más literal de la expresión, y de los 35 millones de dólares que costó su producción, finalmente La Puerta del Cielo tan solo logró recuperar algo menos de 3,5. En definitiva, que se convirtió en la película más ruinosa de todos los tiempos. Afortunadamente para ella, con la llegada del DVD se comercializó la versión extendida y esta cinta incomprendida empezó a perfilarse para muchos como una auténtica obra maestra. Con ella, calificada X, en Gran Bretaña, Michael Cimino consiguió, en 1981, un Razzies al peor director, premio, a todas luces injusto. Los hombres detrás del sol, 1988, Men Behind the Sun, 1988. Tun Fei Mo. Hong Kong, China drama, histórico, terror, bélico. Sugo, Tai Long Jin, Sao Guamei, Ye Quan 105 minutos. Docudrama de terror y gore extremo, sobre el tristemente célebre campo de experimentación 731, en el que los japoneses ensayaban toda suerte de perrerías con prisioneros chinos durante la ocupación japonesa de China en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Cinta durísima y presuntamente de denuncia, no apta para todos los estómagos, que dividió las opiniones en el momento de su estreno. Unos pensaron que era oportunista y morbosa, otros que es necesario tanto realismo para que un hecho histórico tan atroz no quede en el olvido, pero que, sin embargo, como mínimo es muy valiente. Inicialmente se concibió como documental, pero ante la negativa gubernamental de permitirle el acceso a las imágenes que aún se conservan de aquel infame episodio, el director optó por recrearlas él mismo. Pasa por ser otra de las películas más polémicas de la historia, sufrió toda suerte de prohibiciones y censuras, y en España, como en otros lugares, se distribuyó directamente en video. A día de hoy sigue prohibida en Finlandia. Hei Tai-yang 731 Sujis y Sharon Gong-chang, 1992. En 1992 conoció una secuela, El Laboratorio del Diablo, rodado en la China popular y también muy polémica. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, un doctor idealista llega a la Unidad 731, instalada en Manchuria, donde chinos, coreanos y mongoles son objeto de terribles experimentos biológicos por parte del ejército de ocupación japonés, y descubrirá sorprendido que hasta él mismo ha llegado su novia disfrazada de prisionera china.
Película masacrada por la censura en todo el mundo, cuando no sencillamente prohibida, que en la mayoría de los países se distribuyó directamente en video. Títulos ambos imprescindibles, como decimos, para los amantes del gore extremo y lo grotesco. Nanjing, 2009. En 2009, la película de Lu Chuan, Ciudad de Vida y Muerte, volvía a traer la polémica sobre este peliagudo asunto del llamado Holocausto chino, pero, a diferencia de sus predecesoras, tocando el tema con absoluta maestría y rigor. Tal es así, que se llevó en el Festival de San Sebastián la Concha de Oro de ese año. Henry, Retrato de un asesino, 1986. John M. C. Norton USA. Biográfico, criminal, drama, terror. Mary DeMas, Michael Rooker, Ann Bartoletti, Elizabeth Caden 83 minutos. Gore extremo y título de culto. Docudrama controvertido y desmitificador, sobre Henry Lee Lucas, psicópata real, asesino en serie, a cuyas víctimas siempre mataba de modo diferente, y de su compinche Otis Elwood Toole. Se le atribuyen 60 asesinatos, pero él confesó haber matado a 902 personas. Película violenta, brutal y sobrecogedora, que hizo vomitar a muchos espectadores. Precisamente, ante las acusaciones de violentismo, el director se defendió diciendo que la película era sobre violencia, y como la violencia es horrorosa también la película tenía que serlo. Además, criticó a los que glorifican la violencia como espectáculo. En USA ostentó la clasificación X hasta 1988, y no salió en video hasta 1989 debido a la controversia en que se vio envuelta. En otros países se estrenó con cortes, caso de Australia, Noruega o Suecia. En el Reino Unido estuvo prohibida hasta 1993, fecha en la que se estrenó pero con 2 minutos menos. También estuvo prohibida en Finlandia, Islandia, incluso en video, y en Nueva Zelanda. Las torturas de la Inquisición, 1970. Michael Armstrong y Adrian Oven, sin acreditar, Alemania. Drama, histórico, terror, thriller. Herbert Long, Udo Kier, Olivera Catarina, Reginalder 96 minutos. En 1700, llega a una población austríaca un sádico inquisidor que se complace en torturar y quemar a imaginarios sospechosos de brujería, en especial mujeres, a los que acusa de haber fornicado con Satán. Cinta de terror de serie B, muy truculenta y de escasa solvencia pese a contar con buenos actores, pero muy comentada en su momento debido a las escenas extremadamente sangrientas que contiene. Lo cierto es que se anunció como la película más terrorífica de todos los tiempos, así como a su exagerado sadismo, en el que a ratos se regodea. Además, para llamar la atención, sus productores se inventaron una V de violencia, calificación que nunca ha existido, y durante su estreno regalaron a los espectadores bolsas para vomitar. Una escena muy comentada, y tal vez la única realmente fuertecilla, es aquella en la que a una supuesta joven bruja le es arrancada la lengua con unas tenazas. Aunque vista hoy puede hacer sonreír, lo cierto es que también estuvo prohibida en España y no se estrenó hasta la segunda mitad de los 70 y calificada S. Del mismo modo, estuvo prohibida en países como Alemania, hasta 2008, Australia o Noruega, y en la mayoría donde llegó a exhibirse fue con cortes más o menos extensos en su metraje. Exengesan de Tunzu de Jikwalt, 1973. Debido a su relativo éxito, conoció una secuela, Las torturas de la Inquisición 2, dirigida en exclusividad por Adrian Oven, de bastante peor calidad que su predecesora y hasta risible, en la que se muestra más de lo mismo aunque envuelto en cierta trama gótica. De esta segunda entrega, que nunca llegó a los cines españoles, y que permanece prohibida en Australia, por lo visto no existe versión alguna en DVD y de ella solo circulan algunas copias en VHS de muy mala calidad. Ella bailó un solo verano, 1951, Un solo verano de felicidad, 1951. Ame Mattsson. Suecia drama, romántico. Ulla Jacobsson, Edvin Adolfsson, Folkesund Kist, John Elfstrom 103 minutos. Relato de un amor adolescente, a la par que un amor de verano, entre una campesina y un estudiante que está de vacaciones en la granja de su tío, con el rechazo unánime del puritanísimo pueblo. Al ser presentada en el Festival de Cannes, la película impactó mundialmente por su contenido erótico y, más concretamente, por la escena en la que sus jóvenes protagonistas se abrazan desnudos al borde del lago.
Durante una de sus proyecciones en Norteamérica, dicha escena provocó un infarto mortal a un espectador, asunto muy comentado en la prensa de la época que aumentó ese halo mítico, escandaloso que la cinta ya llevaba consigo. Precisamente en el país del tío Tom, y más concretamente en el estado de Nueva York, el Departamento de Educación denunció, en 1954, que el filme era inmoral e incitaba a la delincuencia, por lo que, con la ley en la mano, exigía su prohibición. Además de en medio mundo, también estuvo rigurosamente prohibida por la censura franquista y ya nunca accedería comercialmente a los cines españoles. Perro Cazador, 2007, Perro de Caza, 2007. Deborah Kampmayer. USA. Drama, música. Dakota Fanning, Isabel Furma, Cody Hanford, Piper Laurie 102 minutos. En la Alabama rural de los años 50, una niña obsesionada con Elvis Presley, y víctima de un padre violento y de una abuela alcohólica, acabará siendo violada por un veinteañero por conseguir una entrada para ver al rey del rock en directo. Cinta a ratos sórdida, incluso muy sórdida, a ratos bella y hasta poética, y de principio a fin escabrosa, desconocida en los cines de casi todo el mundo, pero de una inusitada y morbosa fama que ha corrido de boca en boca de un extremo a otro del planeta. La causa no es otra que lamentada violación, cuya víctima es Dakota Fanning, a la sazón actriz de 12 años, y pese a lo inicuo de la misma, en el Festival de Sundance arrancó airadas protestas del público y provocó todo un escándalo. Inmediatamente, la prensa más conservadora se encargó de airear que se trataba de algo así como una apología de la pederastia, mientras ligas defensoras de los derechos de la familia y asociaciones de mujeres emprendieron un boicot de lo más guerrero. También fueron muy duramente criticados los padres de la actriz, y la propia Dakota hubo de explicar que, naturalmente, la violación no fue tal, sino fingida. En fin, que toda esa polvareda repercutió tan negativamente en la comercialización del filme que, ante el temor a represalias, muy pocos cines de Norteamérica se atrevieron a proyectarlo, y los que lo hicieron fue con más de un año de retraso. A su vez, tanta mala prensa acobardó a los distribuidores europeos, provocando que tampoco fuese estrenada en muchos países de este lado del charco, caso de España, donde ni siquiera se ha llegado a editar en DVD. El portero de noche, 1974, Portero de noche, 1974. Liliana Cavani. Italia Drama. Dirk Bogarde, Charlotte Rampling, Philippe Leroy, Gabriele Ferzetti 118 minutos. Drama sadomasoquista, en realidad un provocativo estudio sobre el sadomasoquismo y no un producto comercial más sobre nazis, Nazi exploitation, aunque fuese insistentemente imitado por este subgénero. Una mujer que sufrió repetidos abusos sexuales siendo adolescente, en un campo de concentración por parte de un oficial nazi, vuelve a encontrarse con él muchos años después y entablan una extraña relación sadomasoquista. Fue censurada en Italia y supuso todo un escándalo en su momento allí donde se estrenó, que sirvió para encumbrar a su ya de por sí polémica directora. En España estuvo prohibida, pero se dio algún pase en la sección informativa del Festival de San Sebastián, donde literalmente hubo guantazos y más de un amago de pelea por conseguir una entrada, a pesar de proyectarse en italiano y sin subtítulos. En su momento, en Estados Unidos estuvo clasificada X. La dramática escena erótica final figura en el N.12 de la lista de las 50 mejores escenas de sexo en la historia del cine elaborada por The Nerve Film Lounge. Ilsa, la loba de la SS, 1975, Ilsa, la perra de la SS, 1975, la loba de las SS, 1975. Don Edmunds USA, Alemania terror, bélico. Diane Thorne, Gregory Knopf, Maria Marks, Tony Mumolo 96 minutos. Softcore, sadismo y gore. Para esta primera entrega de la trilogía sobre las aventuras de la maciza y despiadada Lisa, aquí guardiana de un campo de concentración para experimentos genéticos, en el que no falta de nada en lo que a tendencias y prácticas sexuales enfermizas se refiere. Sus productores aseguraron haberse inspirado en hechos reales, sucedidos en distintos campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y en el personaje verídico de Lisa Koch, sádica esposa del director del campo de Buchenwald. Aunque rodada con escaso presupuesto, lo que hace que las escenas de torturas sean poco creíbles, debido precisamente a la falta de medios y al uso de efectos especiales chapuceros,
y aprovechando descaradamente el éxito de Portero de Noche, Il portiere di notte, 1974, dio mucho que hablar en su momento, atrajo a numerosos incondicionales y propició 2 secuelas en idéntica línea. Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheikhs, 1976. La primera, de inferior calidad a su predecesora, es Ilsa, la hiena del harén. Aunque murió en la primera entrega, a Ilsa la encontramos ahora en un emirato petrolífero, junto al Sharif que, además de ejercer un poder absoluto, se entretiene en coleccionar esclavas sexuales a las que somete a todo tipo de torturas. Así, pues, otra vez gore extremo y extrema violencia, con aderezo de diafragmas vaginales explosivos y otras lindezas. Aunque tampoco esta segunda parte resulta muy creíble, algunos han alabado su valentía al referirse a algunos aspectos negativos del mundo musulmán de un modo políticamente incorrecto y hasta crítico a su manera. Ilsa the Tigress of Siberia, 1977. Ilsa, la tigresa de Siberia, es la tercera y última entrega de este invento. Ahora la malvada y depravada Ilsa es, nada menos, directora, en tiempos de Stalin, del gulag en el que reeduca a los presos, de día, y los utiliza para su perversa sexualidad, de noche. Muere Stalin e Ilsa huye a Canadá, donde regentando una cadena de hoteles se encontrará con un antiguo prisionero, vamos, igualito que en la mentada Portero de Noche, y será seguramente por casualidad, no. Y más de lo mismo, softcore, violencia como para no creérsela, torturas sádicas y bizarrías sin fin. También parece basarse remotamente en hechos reales y en muchos estudios aparece como título relevante en el apartado de cine gore. A día de hoy, además de estar consideradas como películas de culto, Ilsa y sus secuelas son, seguramente, las más famosas dentro del enfermizo subgénero de la Nazi-exploitation. Por cierto, esta trilogía, en su día con anagrama S, en España, está prohibida en Australia y Noruega, y en USA calificada X. A Sangre Fría, 1967. Richard Brooks USA. Criminal, drama, histórico. Robert Blake, Scott Wilson, John Forsythe, Paul Stewart. 134 minutos. 2 jóvenes, aparentemente normales y corrientes, asaltan a una familia de granjeros y, para no dejar testigos, exterminan a todos sus miembros brutalmente. A partir de ahí se iniciará una persecución policial, que acabará con ellos en la cárcel, y habrán de enfrentarse a la pena capital. Mezcla de thriller y terror psicopatológico, según la exitosa novela homónima de Truman Capote, a su vez basada en un hecho real que conmocionó a la opinión pública norteamericana. Título de oro del cine negro y también todo un escándalo en su día, ya que la polémica que suscitó entre partidarios y detractores de la pena de muerte provocó enfrentamientos en Washington. Otra de sus singularidades fue la de introducir por vez primera en un diálogo cinematográfico la expresión bullshit, que lo mismo puede equivaler a mierda de toro que a y una mierda. Se estrenó con escenas censuradas, debido a su crudeza, en países como Australia, España, Estados Unidos, donde inicialmente fue clasificada X, Finlandia, Polonia o Suecia, y en otros todavía sigue prohibida su emisión en TV a día de hoy. Sin embargo, y aunque resulte contradictorio, ocupa el puesto N8 en la lista de las mejores 100 películas norteamericanas de todos los tiempos, elaborada por el American Film Institute. In the Year of the Pig, 1968. Emil de Antonio USA. Documental, bélico, histórico. 103 minutos. Polémico documental sobre la política exterior de los USA y la guerra de Vietnam, o, por mejor decirlo, contra la guerra de Vietnam y, ya de paso, contra todas las guerras, y que toma partido por el pueblo vietnamita, no olvidándose, tampoco, de denunciar el imperialismo colonialista norteamericano. Además de ser reiteradamente incluido entre las mejores películas de la historia, pasa por ser el mejor documental antibelicista de todos los tiempos. Asimismo fue utilizado, en su día, como arma dialéctica por asociaciones y grupos pacifistas, convirtiéndose en el primer filme marxista estadounidense en ser nominado a los Oscar. En su país recibió la hostilidad de los sectores más derechistas, estuvo sujeto a prohibiciones en varios estados y en algunas ciudades llegaron a ser asaltados los cines donde se proyectaba. En otros lugares estuvo prohibido, caso de España, pero pudieron ser visionadas copias clandestinas pasadas desde Francia. Interior de un convento, 1978. Walerian Borowczyk, Italia.
Drama. Ligia Branice, Marina Pierro, Howard Ross, Loredana Martínez 95 minutos. Drama erótico muy explícito y detallista, cargado de sorna, basado en la obra de Stendhal Paseos por Roma. Un grupo de jovencitas, que sin vocación religiosa han sido obligadas a recluirse en un convento, protagonizarán un serio incidente de posesión demoníaca, debido a la histeria colectiva, tras numerosos episodios de lesbianismo, represión sexual, masturbaciones diversas y hasta violación de la clausura por parte de algún amante fogoso, con embarazo de una monja incluido y posterior alumbramiento. Finalmente incluso tendrá que intervenir la autoridad competente. Título de oro del cine erótico, realizado por un experto en el tema, y todo un escándalo como era de prever tocando asunto tan espinoso. En España se anunció su pase de madrugada en TVE, lo que provocó otro sonado escándalo en 1987. Pero las presiones y protestas airadas de la Conferencia Episcopal y la derecha finalmente impidieron dicha emisión. Sin embargo, al director del informativo de 7 en 7 le costó el puesto por haber ofrecido algunas imágenes de este filme que, ni que decir tiene, está catalogado como blasfemo, amén de muy peligroso, por las jerarquías católicas. Intolerancia, 1916. David Wark Griffith USA. Drama, histórico. Lillian Gish, Spottiswoode Aitken, Mary Alden, Frank Bennett 163 o 197 minutos, DVD. 4 historias paralelas para recrear de manera colosal lo que su título indica, pero también para mostrarnos el amor a través de los tiempos, caída de Babilonia, peregrinación de Jesús, matanza de los hugonotes y huelga contemporánea. Obra maestra espectacular, insólita, innovadora e irrepetible, de la que casi todos los cineastas directa o indirectamente han copiado algo, pero no exenta de polémicas diversas. La primera es el abismal cambio de mentalidad que su director ofrece con respecto a El nacimiento de una nación, The Birth of a Nation, 1915, que fuera objeto de otro sonoro escándalo por su integrismo y conservadurismo. En Intolerancia, en cambio, se muestra progresista y vanguardista, lo que molestó a los sectores más reaccionarios. Además, durante el accidentado rodaje, que provocó no pocos heridos y estuvo repleto de contratiempos de todo tipo, hubo de alterarse algunas escenas consideradas poco acordes con la historia. Otras tuvieron que suprimirse para no molestar a los distintos poderes que en el filme se veían reflejados. También hubo polémica, en la parte dedicada a Jesús, sobre si había más romanos que judíos, o viceversa, en la escena de la crucifixión. Para colmo, la película, cuya producción arruinó a Griffith, que había invertido $2 millones, una cifra de locura para la época, fue un estrepitoso fracaso comercial ya que ni de lejos logró recuperar lo invertido. El público la acogió con frialdad y la crítica del momento más que en destacar sus virtudes se ocupó de airear sus supuestos defectos. Como en Europa se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, en muchos países no pudo estrenarse y en Francia lo hizo con la supresión total del episodio de los hugonotes, mientras que en Gran Bretaña sufrió mutilaciones diversas. También en España tuvo problemas con la censura, que aligeró considerablemente su metraje y la condenó a una distribución minoritaria. En la base de datos del Ministerio de Cultura español ni figura como estrenada en salas cinematográficas. Además de que ya nadie ponga en duda que estamos ante uno de los indiscutibles pilares del séptimo arte, también está unánimemente considerada como uno de los grandes títulos de oro de la historia del erotismo en el cine, especialmente por las escenas orgiásticas correspondientes a la parte de Babilonia. Por otro lado, no son pocos los que también la han entendido con un gran manifiesto masónico, que, al decir del catedrático Romain Gubern, tendría su equivalente musical en la flauta mágica de Mozart. Irreversible, 2002. Gaspar Noé, Francia. Criminal, drama, misterio, thriller. Mónica Bellucci, Vincent Castle, Albert Dupontel, Philippe Inaun 99 minutos. Drama extremadamente sórdido, violentista, pretencioso y muy explícito en sus escenas sexuales, en tomo a un hombre que busca vengativo al violador de su novia. Otro escándalo de diseño, con argumento contado de atrás hacia adelante por aquello de llamar la atención.
En la edición francesa del DVD se asegura que de los 2.400 espectadores que acudieron a ver la película en Cannes, 200 abandonaron la sala, no sabemos si escandalizados por el contenido de algunas escenas, o por lo mala, mareante y ensordecedora que es toda la cinta, y algo parecido sucedió en el Festival de San Sebastián. Pero lo cierto es que, aunque pueda parecer imposible, cuenta con numerosos entusiastas y hasta aparece en el popularísimo libro de Stephen J. Schneider 1001 películas que hay que ver antes de morir. Por otra parte, por la célebre, explícita y larga escena de la violación, pasó a ocupar un puesto de honor en la historia del erotismo en el cine. Su versión íntegra sigue prohibida en Nueva Zelanda incluso en video. Soy curiosa, amarillo, 1967, Yo soy curiosa, 1967. Vilgot Schemen. Suecia Drama. Lena Nyman, Vilgot Schemen, Borge A. H. Elstedt, Peter Lindgren 121 minutos. Un director decide rodar una película sobre la situación política de la Suecia a finales de los 60, y de paso también sobre la del mundo. Para ello cuenta con Lena, una joven de 20 años que se interesa por todo lo que le rodea, pero que está llena de contradicciones. Iremos descubriendo, según avanza el metraje, que Suecia no es ese país tan idílico que nosotros creíamos y que también tiene problemas. Además, su gente es apática, indiferente e insolidaria. Por ejemplo, lo demuestran los turistas que vuelven de España y nada saben o no quieren saber de la dictadura. También aparece una entrevista a Martin Luther King, aunque falsa. Se habla de Vietnam, de las desigualdades sociales, del militarismo. Una escena inolvidable es aquella en la que la protagonista le lanza puñales a un retrato de Franco. Si a todo esto añadimos que contiene escenas de sexo muy explícitas, y que es provocadora y obscena de principio a fin, no debiera extrañarnos que en su día fuese vetada en casi todos los países, y que no conociese un estreno, en realidad ya un reestreno, normalizado hasta casi 40 años después. Así, por ejemplo, estuvo prohibida en España y Finlandia, y en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Allí además fue condenada por la omnipresente Legión de la Decencia, ostentó la clasificación X. También resultó escandalosa en su propio país, pero no por el asunto sexual sino por su manifiesta posición izquierdista. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia del cine, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N18. Jag Arnifiken, en Film y Blad, 1968. En 1968 se estrenaría Yo soy curiosa, azul, realizada igualmente por Vilgot Schemen con el mismo reparto. Jugando con los colores de la bandera sueca, esta película se desarrolla en paralelo a Yo soy curiosa, amarillo, y muestra una factura semejante, mezclando documental y ficción. Especialmente se centra ahora la atención de su inquieta protagonista en asuntos como la religión, la sexualidad o el sistema de prisiones. Aunque resulta más suave que su versión, amarillo, tampoco le faltan escenas provocativas ni una aureola de escándalo que impidieron su estreno en numerosos países. Precisamente su reestreno mundial tuvo lugar en España, pero eso no sucedió hasta 2005. Yo te saludo, María, 1985. Jean, Luc Godard, Francia, Suiza, GB Drama. Miriam Roussel, Thierry Road, Philippe Lacoste, Manon Anderson 107 minutos. Visión metafórica y metafísica del embarazo bíblico de María. Aquí es una estudiante quien descubre estar embarazada siendo virgen, y ha de enfrentarse a la incredulidad de su novio José, que trabaja de taxista. Película intelectualoide y menor de un director prestigioso, que hubiera pasado desapercibida de no ser porque los sectores más integristas del catolicismo y otras confesiones cristianas la catapultasen a la fama con el boicot, y el consiguiente escándalo, que le organizaron en el mundo entero. Se asegura que hasta el Papa Juan Pablo II tomó cartas en el asunto y la condenó, y en Brasil los obispos consiguieron su prohibición, pues, al parecer, poner en duda la virginidad de María, o ya tan solo discutir sobre la misma, además de resultar blasfemo puede ser motivo de anatema incluso para los no creyentes, y más, como sucede en este caso, advirtiéndose cierto grado de socarronería. Como anécdota pastelera, recordemos que a Godard le estamparon una tarta en la cara, durante su presentación en Cannes, un grupo de católicos exaltados. Estuvo prohibida en Argentina y en otros países, incluso no católicos.
Por lo demás, cabe añadir que algunas de sus escenas de contenido sexual lo han elevado a la categoría de título reseñable en la historia del erotismo en el cine. Jesucristo Superestrella, 1973. Jesucristo Superstar, 1973. Norman Jewison USA. Drama, histórico, musical. Ted Neely, Carl Anderson, Yvonne Elliman, Barry Denham 108 minutos. Una de las cintas más polémicas de principios de los 70. La vida y milagros de Jesús de Nazaret, nos es contada en clave, musical, rock, hippie, bastante surrealista. Filme íntegramente cantado y sin diálogos, basado en un musical de Broadway, de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, muy exitoso y polémico en su día, aunque hoy olvidado, y que batió récords en el mundo entero con la venta de los discos de su banda sonora. Y también escandaloso, porque no terminaba de encajar en la visión mojigata de muchos católicos que la vida de Jesús se presentase como un espectáculo de rock y que él mismo fuese un hippie melenudo más humano de lo aceptado por la ortodoxia cristiana, que Judas fuese negro y la pasión se presentase desde el punto de vista de este apóstol, que se insinuase, aunque levísimamente, un amor humano entre María Magdalena y Jesucristo, o que éste tuviese un momento de debilidad en el Monte de los Olivos. Vamos, que indignó a la Iglesia. En España, donde se estrenó en su momento con inusitado éxito, circuló la leyenda urbana de que la censura había suprimido una escena erótica entre Jesús y la Magdalena, lo que no era cierto. Además, intentó boicotearla la extrema derecha apostando, amenazadoramente, militantes a la puerta de algunos cines. JFK. Caso abierto, 1991. Oliver Stone USA, Francia. Drama, histórico, thriller. Kevin Costner, Joe Pesci, Donald Sutherland, Sissy Spacek 189 o 206 minutos, montaje del director. Arriesgado, valiente, crítico y minucioso análisis al asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, a partir de las investigaciones del fiscal de Nueva Orleans Jim Garrison. Magnífica y absorbente cinta, repleta de valiosísimas imágenes de archivo y con un montaje inigualable. Basándose en los libros On the Trail of the Assassins, del propio Jim Garrison, y en Crossfire, The Plot That Killed Kennedy, de Jim Marrs, demuestra de manera semidocumental que la conspiración para llevar a cabo ese magnicidio fue parte de un auténtico golpe de Estado, perpetrado por la CIA y el FBI, con la posible participación del vicepresidente, presidente tras el atentado, Lyndon Baines Johnson. Aunque algunos sectores lo tildaron de conspiranoico, ante la presión y popularidad del filme el gobierno norteamericano se vio obligado a desclasificar numerosos documentos secretos. En la lista de las 25 películas más polémicas de la historia del cine, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el puesto N5. Kids, Vidas Perdidas, 1995. Larry Clark, 1995 USA. Criminal, drama. Leo Fitzpatrick, Jocelyn Pierce, Chloe Sevigny, Sarah Henderson 91 minutos. Sórdido retrato de un grupo de adolescentes neoyorquinos, chicos y chicas, sexualmente muy promiscuos y aficionados al alcohol y otras drogas más duras, y sobre los que campea la amenaza del SIDA. Película manifiestamente provocadora, con diálogos y escenas muy explícitas, que dividió a la opinión pública. Una parte consideró que era necesaria y abría los ojos a una realidad social poco conocida, caso un tanto sorprendente del diario Times. Otra, pero mayoritaria, consideró que no es más un ejercicio gratuito de explotación juvenil, recargando las tintas en sus aspectos sexuales por puro morbo y porque así se aseguraba una publicidad gratuita e inmerecida mediante el escándalo consiguiente. En la lista de las 25 películas más polémicas, que Entertainment Weekly publicó en 2006, aparece en el N23. Por la célebre escena de la violación, eliminada en USA para eludir la inicial calificación, X, como por otros contenidos, ha pasado a ser título clave en la historia del erotismo en el cine. Esta película supuso el lanzamiento hacia el estrellato de la después muy célebre Chloe Sevigny, todo un icono viviente de la sexualidad cinematográfica más transgresora. Kindergarten, 1989. Jorge Polaco, Argentina. Drama, romántico. Graciela Borges, Arturo Puig, Luisa Beil, Elvira Romey 90 minutos. Estamos ante la película argentina que pasa por ser la más polémica de su cinematografía.
En clave surrealista y onírica, nos cuenta la relación turbulenta, de amor y odio, de una familia de Buenos Aires encerrada en una mansión demencial. En palabras de su director, no es una historia para ser entendida sino para ser sentida. La polémica, y el escándalo, llegaron cuando, tras un pase privado, alguien la denunció a la justicia argentina alegando que contenía escenas muy realistas de sexo y violencia con participación de menores, y esta la prohibió y también prohibió que algunos de sus participantes abandonasen el país. Tiempo después permitió su exhibición, pero con 11 minutos menos, a lo que Polaco se negó en redondo. Por todo ello, Jardín de Infantes se convirtió en un título maldito que se encontró con problemas de distribución en el mundo entero, y eso pese a haber sido respaldada en el Festival de Amiens de 1989, donde consiguió el premio especial del jurado, y muy buenas críticas en el de Berlín de ese mismo año. Tras 21 años en la sombra, por fin se proyectó libremente en el 25 grados Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y eso auspiciaba su estreno normalizado. Pero tampoco fue así, pues los cines que hacían contratado su exhibición para 2011 cambiaron de opinión en el último momento. Total, que Kindergarten sigue sin ser estrenada en Argentina. Una versión de 79 minutos se pasó de madrugada por la primera de TVE, en 1992, y la misma versión en algunas filmotecas, caso de la de Zaragoza. También pudo ser visionada, esta vez sin cortes, en la primera edición del Festival de Cine de Islantilla, Huelva, con la presencia del director del filme. Este explicó cosas como que la cinta fue financiada en su momento por el Instituto de Cine, lo que provocó malestar en algunos sectores conservadores del país, que la rechazaron públicamente y pidieron su prohibición expresando, literalmente, estamos hartos de que el Instituto de Cine financie películas de degenerados, lesbianas e invertidos. King Kong, 1933. Marian C. Cooper y Ernest B. Schutzack USA. Aventuras, fantástico, terror. Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot, Noble Johnson 100 o 104 minutos, versión restaurada. Tras ser apresado, cosa nada fácil, un gorila gigante será llevado de la selva africana a una barraca de feria en Nueva York con terribles consecuencias. La Monster Movie más famosa de la historia o un nuevo acercamiento a la leyenda de la Bella y la Bestia. Título mítico del fantástico y un fenómeno en sí mismo, que supera lo meramente cinematográfico. Por parecer demasiado violenta para su época, fue mutilada en muchos países y en Finlandia estuvo prohibida. A muchos le resultó escandaloso el amor entre una humana y un simio, pese a que este finalmente sea castigado en un sentido casi bíblico. En Estados Unidos se estrenó en su versión íntegra, pero con la entrada en vigor del Código Hays, en posteriores reposiciones se suprimiendo escenas y más escenas, hasta dejar el metraje reducido a su mínima expresión. Lo más perseguido y mutilado fueron los desnudos, o semidesnudos por mejor decirlo, de su protagonista femenina, aunque tampoco pasaron por alto otras que mostraban una violencia más o menos explícita. Por eso, esas secuencias aparecían en unas versiones emitidas por TV, pero no en otras, y lo mismo sucedió con las versiones en video para desconcierto de incondicionales y mitómanos. Su versión íntegra y restaurada, procedente de distintas copias y bobinas, con una duración final de 104 minutos, no pudo disfrutarse hasta la llegada del DVD. King Kong, 1976. En 1976 John Guillermin dirigió un remake homónimo, protagonizado por Jeff Bridges, Charles Grodin y Jessica Lange. Este King Kong, rodado en plan superproducción y en color, también dio mucho que hablar, pero no por sus cualidades, pues es bastante mediocre y sin encanto, sino por las licencias y polémicos cambios introducidos en su argumento, y por las porciones de epidermis mostrada por su protagonista, que pasó a convertirse en otro mito erótico viviente. Kinsey, el científico del sexo, 2004. Bill Condon USA, Alemania Drama, biográfico. Liam Neeson, Laura Linney, Chris O'Donnell, Peter Sarsgaard 118 minutos. Historia del entomólogo y psicólogo estadounidense Alfred C. Kinsey, pionero de la investigación sexual humana y autor del célebre libro Sexual Behavior in the Human Male, el comportamiento sexual del hombre, que en 1948 abrió un controvertido debate en la sociedad norteamericana. Aunque aplaudida por la crítica, la película tampoco fue ajena a la controversia y la polémica, al ser objeto de una campaña moralista en su contra, con reparto de panfletos incluido,
pues la sola mención de asuntos como la masturbación, la infidelidad o la homosexualidad siguen provocando reacciones airadas en los sectores más retrógrados e inmovilistas de la sociedad más avanzada de la Tierra. De hecho, el grupo californiano Catholic Outreach llegó a declarar que Kinsey trajo consigo la extendida aceptación de la perversidad y la inmoralidad que existen hoy. Pero hubo más acusaciones contra esta cinta y, hasta contra el propio Kinsey y su obra, y eso que falleció en 1956, siempre surgidas de filas integristas cristianas, neopuritanas o de parecido pelaje, entre las que se llegó a afirmar que ataca los valores cristianos, normaliza la perversión, promueve la homosexualidad y anima a la pedofilia. Sin embargo, esta correctísima y documentada cinta, aunque es ya título imprescindible en la historia del erotismo en el cine, probablemente decepcionará a los erotómanos pues, pese a lo que su temática pueda hacer pensar, no es en ningún modo erótica en el sentido convencional del término. Cinta prohibida en Malasia. El beso, 1963. Andy Warhol USA. 55 minutos. Rareza experimental, muy en la línea de su polifacético y controvertido creador, y primera película del mismo. Muestra, a lo largo de 50 minutos de cine mudo, parejas heterosexuales y homosexuales besándose en secuencias de 3 minutos. En gran medida las imágenes proceden de filmes más o menos conocidos, aunque serigrafiadas y presentadas en blanco y negro. Tuvo un polémico estreno, ya que resultaba un auténtico desafío, considerando que aún estaba vigente el estricto Código Hays, y fue objeto de toda suerte de insultos y hasta de agresiones. En 1964 la Factory fue tiroteada por una energúmena que alcanzó con sus disparos algunos de los célebres cuadros de Marilyn. Precisamente el año antes, 1963, fue en el que Warhol se compró por primera vez una cámara de 16 milímetros, con la que, además de la que nos ocupa, rodaría otras dos célebres cintas tan minimalistas y provocadoras como esta. Sleep, 1963, en la que a lo largo de 6 horas se muestra a un hombre durmiendo, y Empire, 1964, otra rareza en la que, durante la friolera de 8 horas, se ofrece una toma estática del rascacielos Empire State Building, captada desde el piso 44 de edificio Time Life. Pero no iban a ser ni mucho menos las únicas impertinencias en su filmografía, como es muy bien sabido. ¿A quién le pertenece el mundo? 1932. Zlatan dudó Alemania drama. Gerla Thiel, Ernst Busch, Marla Walter, Adolf Fischer 71 minutos. Drama cuyo objeto es propagar las ideas del socialismo, en el que, además de como guionista, participó como cofinanciador el célebre Bertolt Brecht y en parte el Partido Comunista Alemán. Ante el miserable porvenir de las clases trabajadoras y el imparable ascenso del nazismo, apoyado en buena medida en el desencanto de los segmentos más desfavorecidos de la sociedad, la película propone diversas posibilidades de organizar un Estado marxista. El punto de arranque argumental nos muestra a una familia alemana del montón, acuciada por la penuria económica, cuyo hijo veinteañero se arroja desde una ventana ante la imposibilidad de encontrar trabajo. La cinta, pionera en su campo, estuvo prohibida en Alemania hasta 1945, pues ya en 1933 los nazis la consideraron políticamente insurrecta, y Brecht hubo de abandonar Alemania por precaución hacia su integridad física. Sabido es que, tras pasar por varios países, se afincó en California, en 1941, de donde también tuvo que salir huyendo, en 1948, hacia la Alemania del Este, tras ser interrogado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Pese a su innegable interés y valor como documento cinematográfico, a día de hoy este título resultará del todo indigerible a los espectadores no avisados o que desconozcan la compleja historia alemana de entreguerras con una cierta profundidad. También estuvo absolutamente prohibida en la España franquista y aún hoy no resulta tarea fácil conseguir una copia en formato videográfico, salvo que se tenga acceso a Internet o una infinita paciencia. La batalla de Argel, 1966. Gillo Pontecorvo Italia, Argelia. Criminal, drama, histórico, bélico. Jean Martin, Yasef Saadi, Brahim Hayach, Fusio El Keider 121 minutos. Drama de gran compromiso social, y documento informativo alejado del mero panfleto, sobre la revolución argelina, liderada por el FLN, que hizo posible la independencia de este país hasta entonces colonia francesa.
Cinta de gran prestigio y muy valiente, y que hoy día sería impensable de realizar, y, a la par, una de las grandes obras maestras del séptimo arte. Naturalmente, fue objeto de numerosas controversias y polémicas, sufrió rechazos y boicots por parte de sectores derechistas y conoció en su momento numerosos problemas de distribución, pese a haber obtenido, entre otros muchos premios, un León de Oro en el Festival de Venecia de 1966 y haber sido nominada a varios Oscar. Incluso hoy día no resulta fácil de conseguir. Fue censurada en Italia, en Francia estuvo prohibida y no se estrenó hasta 1971, en Estados Unidos y Reino Unido, donde inicialmente fue calificada X, le fueron eliminadas las escenas de torturas, y en otros países no se estrenó jamás. En España, donde también fue prohibida por la censura franquista, no se estrenó hasta 1978. También se comenta por ahí, aunque bien pudiera ser otra leyenda urbana, que el Departamento de Defensa estadounidense ha utilizado esta cinta para el entrenamiento de las tropas destinadas a Irak, en su formación en las técnicas de guerrilla urbana. La Dolce Vita, 1960. Federico Fellini, Italia, Francia, comedia, drama. Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimee, Yvonne Fourneau, 174 o 180 minutos, vista previa. Despiadada, satírica y corrosiva mirada a la decadencia de la burguesía y la aristocracia italiana, disoluta, libertina y aburrida, en los tiempos del boom económico tras la larga posguerra, de la mano de un periodista cínico, juerguista y amoral, y, a la vez, visión profética y casi apocalíptica de lo que iba a ser muy pocas décadas después la Italia decepcionada, desesperanzada y sin objetivos claros que hoy conocemos. Una de las más grandes obras de todos los tiempos, y la película de donde surge el término paparazzi. Precisamente un amigo del periodista protagonista en el filme, un reportero gráfico, lleva por apodo paparazzo, y paparazzo, que significa gorrión, en italiano, servirá a Fellini, periodista también antes de ser cineasta, para acuñar el término y dar a entender con él el revoloteo que los fotógrafos suelen organizar alrededor de los famosos del momento, buscando vorazmente arrancarles unas migajas de su celebridad. Pero la democracia cristiana, y más aún, l'Osservatore Romano, orquestaron una feroz campaña de desprestigio contra esta cinta, tras ser premiada en Cannes con la Palma de Oro, a la que se unieron los párrocos locales condenándola y anatemizándola desde los púlpitos. La condena por inmoralidad se hizo extensiva no ya solo al director y a los actores, sino a todo el equipo que había hecho posible semejante indecencia. A modo de homenaje, esta circunstancia quedó genialmente recordada en Divorcio all'italiana, 1961, de Pietro Germi, otra obra maestra del cine italiano, donde también se nos recuerda que, pese a las amenazas de los curas, los italianos abarrotaron los cines como nunca antes se había visto. Refiriéndose a la película de Fellini, uno de los vecinos del pueblo donde se desarrolla la acción, anima a sus vecinos diciéndoles, se dan orgías dignas de Tiberio, se cambian las mujeres, strip, tease. Vamos a verla. Eso no evitó que, ya en la vida real, se produjeran altercados a la puerta de algunos cines, ni que el propio Fellini fuese escupido en el cuello, durante el preestreno en Milán, o increpado en medio de la calle en Roma por una anciana ricachona, que, tirándole de la corbata, dicen que le dijo, antes atarse una piedra al cuello y tirarse al mar que dar este escándalo. También estuvo nominada a los Oscar, y hasta se llevó el que premiaba su mejor vestuario, pero igualmente se encontró con problemas en Norteamérica, no tanto censores como por la oposición de influyentes grupos cristianos y conservadores que se apresuraron a catalogarla de inmoral, aunque eso, a la postre, avivó más aún el interés del público por acudir a visionarla. En otros países, como Australia o España, estuvo directamente prohibida. Es curioso el caso español, ya que, aprobada por la censura franquista para su exhibición pública, aunque con incontables cortes, tras la campaña orquestada por el mentado Diario Vaticano y, a instancias del episcopado, fue absolutamente prohibida. Contra semejante decisión recurrió la distribuidora, pero en 1970 el Tribunal Supremo ratificó dicha prohibición. Finalmente se estrenó en los cines españoles en 1981, pese a que este dato no aparezca en la base del Ministerio de Cultura. Además de figurar en el célebre libro 1001 películas que hay que ver antes de morir, de Stephen J. Schneider, La Dolce Vita es ya, por derecho propio,
una de las principales obras maestras del séptimo arte, de la que, como dijera en su momento el prestigioso y severo periodista italiano Indro Montanelli, Fellini no alcanza cotas menos altas de las que Goya tocó en la pintura. Nuestro cine no ha producido jamás nada comparable a esta película. No estamos aquí en el cinematógrafo. Estamos ante un gran fresco, ante algo excepcional, no porque represente más o mejor lo que se ha hecho hasta ahora en la pantalla, sino porque va netamente más allá, violando todas las reglas y convenciones. A modo de curiosidad final, añadamos que, aunque no quiso aparecer en los créditos, en el guión participó Pier Paolo Pasolini, que el papel protagonista lo había elegido para Paul Newman, el productor Dino De Laurentiis, que se apartó del proyecto cuando Fellini eligió a Mastroianni, y que el actor en que primero se pensó para el papel de Steiner fue Henry Fonda. La gran ilusión, 1937. Jean Renoir, Francia, drama, bélico. Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim, 114 minutos. La vida de un grupo de franceses, en un campo de prisioneros alemán durante la Primera Guerra Mundial. Película antibelicista y una de las primeras obras maestras del cine francés y de su mítico director, y muy exitosa tanto en Europa como en Estados Unidos. Y eso a pesar de que cierto sector de la crítica la tachase de demasiado patriótica, de que fuese acusada de derrotismo por las fuerzas de extrema derecha, y de que tuviese serios problemas con las censuras europeas, empezando por la francesa, que le mutiló diversas escenas. También tuvo problemas en Italia, donde fue prohibida antes de la Segunda Guerra Mundial, en Bélgica ni llegó a estrenarse y en Alemania Jean Renoir fue proclamado enemigo cinematográfico N.1 por Goebbels, quien, al ser ocupada Francia por los nazis, se encargó personalmente de que una de las primeras cosas decomisadas fuese esta cinta. Igualmente estuvo prohibida en Finlandia hasta 1942. Después de la guerra, incluso llegó a darse por desaparecida, pues se creía que había sido destruida durante un bombardeo aliado en 1942. Afortunadamente, pero ya en la década de los 60, se descubrió el negativo original, que tras pasar por un archivo ruso había ido a parar a otro de Toulouse sin que nadie reparase en ello, y la película pudo ser felizmente restaurada y reestrenada. La Kermesse heroica, 1935. Jacques Fader, Francia, Alemania. Comedia, histórico, romántico. François Rosay, Jean Mural, Louis Jouvet, Andrea Lerme, 110 minutos. La vida en un pueblecito burgués de Flandes, de finales del siglo XVI, se ve alterada ante el anuncio de la llegada de las temidas tropas españolas, los tercios de Flandes, que en ella pasarán un día. Ante la reacción cobarde de los hombres, el alcalde incluso llega a fingirse muerto y los concejales se esconden. Las mujeres deciden obrar por su cuenta y riesgo y organizan una gran fiesta o kermesse, por todo lo alto, en honor de los españoles, para salir airosas de la situación. Un clásico de la cinematografía francesa, además de una perfecta, minuciosa y divertida obra maestra, realizada por un aristócrata belga de filmografía muy desigual, que costó nada menos que 8 millones de francos. Sin embargo, y pese a su exquisitez, finura, desenfado, naturalismo, sutil ironía y un largo etcétera de virtudes, el filme fue inmediatamente blanco de furibundas críticas y prohibiciones diversas. Para empezar, se sintieron aludidos los nazis, poco amigos de cantos a la vida, al feminismo y a la libertad, y la prohibieron. A raíz de su estreno en París y Bruselas, con sus consiguientes escándalo, los nacionalistas radicales flamencos impidieron violentamente su estreno en Flandes, incluso atacando los cines y agrediendo a los potenciales espectadores. Por todo ello, y aunque en Bélgica no llegó a estar oficialmente prohibida, sí lo estuvo en la ciudad de Brujas. También se prohibió en España, donde no se estrenó hasta 1968, pues, pese a no ser en absoluto antiespañola, las autoridades franquistas, cegadas por unas veleidades imperialistas caducas, entendieron que sí lo era y que detrás de su supuesto antiespañolismo estaba la larga mano de la leyenda negra. Inicialmente tuvo problemas en USA, donde se estrenó con cortes y fue observada con recelo por la crítica. Sin embargo, cosas de la vida, esa misma crítica, tras recapacitar, a finales de 1936 sería la encargada de consagrarla unánimemente como la mejor película del año, el mismo en que conseguía en su país el Gran Premio del cine francés. La Ley de Herodes, 1999. Luis Estrada, México. Comedia, criminal, misterio.
Damián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr., Delia Casanova, Juan Carlos Colombo 120 minutos. Crítica política en clave de comedia negrísima excelente. A finales de los 40, durante la presidencia de Miguel Alemán, el corrupto alcalde de un ignoto pueblecito es linchado y decapitado por los lugareños. Ante semejante escándalo, y para favorecer su propia imagen, el gobernador envía, como nuevo alcalde, a un miembro, tonto, e inofensivo del partido con la esperanza de que no caiga en la corruptela de su predecesor y se calmen los ánimos. Una de las películas más polémicas de la cinematografía mexicana, que, aunque de manera un tanto amable, denuncia los métodos poco ortodoxos del partido. Tricolor, Partido Nacional Revolucionario, PNR, que gobernó ininterrumpidamente en México durante 71 años, a la complicidad del clero y a la corruptela de los funcionarios públicos, y en la que algún pez gordo, ahora ya de finales de los 90, debió verse retratado y se propuso censurarla por la brava pese a tratarse de un proyecto cinematográfico aprobado y con todas las bendiciones burocráticas correspondientes. Para ello se principió por retirarla, por orden de las autoridades, del cuarto Festival de Cine Francés de Acapulco, aunque inútilmente, ya que la presión del público, actores y prensa, con el consiguiente escándalo de índole internacional, hasta el New York Times y el Washington Post se hicieron eco del caso, obligó a reconsiderar semejante decisión. Tan turbio asunto provocó la dimisión de Eduardo Amerena, por aquellos días director del Instituto Mexicano de Cinematografía, y salpicó de desprestigio a este organismo público. Tampoco sirvió de mucho la rápida retirada de la cartelera tras un estreno muy minoritario y sin promoción, pues, con tanto ruido como había armado, La Ley de Herodes atrajo de tal manera la atención del público que acabó por convertirse en la cinta más taquillera del año 2000, y en uno de los títulos hispanoamericanos más multipremiados de la historia. En la lista de las mejores 100 películas iberoamericanas, elaborada por Noticine.com, figura en el puesto N. 37. La religiosa, 1966. Jack Rivet Francia Drama. Ana Karina, Liselott Pulver, Francine Berger, Micheline Presley 135 minutos. En 1757, la tiránica Madre Superiora del convento de Longchamp afirma convencida que la joven religiosa Susan Simonin está endemoniada y le hace vivir un auténtico calvario. Polémica adaptación de la novela de Denis Diderot, tachada de anticlerical y antipatriarcal, y que molestó mucho por criticar la corrupción de la institución religiosa. Pero el escándalo comenzó en 1965, antes de iniciarse el rodaje, cuando la Cinematography francesa anunció el proyecto. La Unión de Madres Superiores de Francia puso entonces el grito en el cielo y escribió cartas al ministro Peirefite, denunciando que tal proyecto era blasfemo y deshonraba a las religiosas. A la cruzada comenzaron a unirse otros grupos católicos, derechistas y conservadores, que ya no solo se contentaron con mandar miles de cartas al ministerio, sino que también se las hicieron llegar a la mujer del presidente de la República, por aquel entonces el general de Gaulle. La primera dama no dijo "esta boca es mía", pero sí el ministro, que se manifestó en contra del proyecto. A pesar de ello, se autorizó el rodaje, la película quedó concluida en marzo de 1966 y la aprobó la censura clasificándola para mayores de 18 años. Pero el nuevo ministro del ramo, ahora Ivonne Burges, que no estaba de acuerdo, solicitó una nueva revisión por parte de la Comisión de Control para que la prohibiese, pero como la comisión no tenía la intención de prohibirla de ninguna manera, entonces la prohibió él. La que se armó, la de dimes y diretes que se cruzaron por Francia aquellos días. La de tinta que hizo correr. La de protestas por la falta de libertad de expresión que tuvo que escuchar el gobierno. Total, que, prohibida y todo, el ministro de Cultura Malraux la envió al Festival de Cannes, donde fue muy bien acogida. Pero su estreno normalizado, y con todos los requisitos legales en regla, no se iba a producir hasta julio de 1967. La premier tuvo lugar en París y la gente se agolpó en las puertas de los cines. Enseguida desfiló triunfal por otras capitales, y al público francés se unieron aficionados llegados desde Alemania, España e Italia, lo que fue todo un acontecimiento para la época. Y poco más cabe añadir, tan solo recordar que a partir de ahí se fue convirtiendo en el gran clásico de la cinematografía francesa que hoy día es, y que en España hubo que esperar 10 años más para poder ser vista, pues no se estrenó hasta 1977. Georges Méliès.
Francia documental, biográfico. 13 minutos. Reportaje sobre este error judicial, que conmocionó a la opinión francesa y que puso en tela de juicio la llamada razón de Estado. Se trata de un cortometraje rodado en 11 partes o tomas, aprovechando la duración de 11 bobinas de la época, y también del primer caso de censura política en la historia de la cinematografía, y eso que en Francia oficialmente la censura como tal órgano de represión no inicia su andadura hasta 1909. Y es que el gobierno francés lo prohibió tras los incidentes registrados en algunos cines, entre partidarios y contrarios al capitán Dreyfus, militar de origen judío, alsaciano, acusado falsamente de alta traición por un delito cometido por otro militar, el comandante Ferdinand Walsinster-Hasey. La cinta permaneció decenios olvidada, aunque hoy se le reconozca el mérito de ser pionera de las crónicas periodísticas cinematográficas. Fin de la segunda parte de 4. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com